Bueno, gracias a todos los asistentes por haber venido esta tarde acá y estar con nosotros, acogiéndonos y dando un poco de calor a esta sala. Y bueno, en principio, sobre todo, agradecer a los concejales que estáis aquí, concejalas, y bueno, y al resto de asistentes. Como bien ha dicho Pepe, este es el acto de presentación oficial de las publicaciones. Hemos hecho 2 publicaciones auspiciadas tanto por la Concejalía de Cultura y la excelentísima Diputación de Málaga. Una es el ferrocarril Coín-Málaga, ensayos para un centenario, y la otra es el tren del abuelo. Quisiera también agradecer a todo el equipo colaborador, a todos los que hemos formado parte de esta iniciativa, a todos los que llevamos trabajando pues cerca de un año, porque no ha sido fácil llegar a esta feliz conclusión. Y bueno, también agradecer a las entidades privadas y muy especialmente a Canal Coín Televisión, puesto que, bueno, por la difusión y apoyo que ha dado desde el principio a toda esta iniciativa. Como decía, es el acto de presentación de la obra que nos ocupa, que es la del ferrocarril Coín-Málaga, que es la primera que vamos a presentar. Posteriormente vamos a presentar la del tren del abuelo. Y bueno, deciros en principio que el libro está a la venta, está ahí en la puerta, lo podéis comprar cuando queráis. Y que bueno, en principio, bueno, contamos con Carlos aquí a mi lado, pero estamos casi todos los escritores que hemos formado parte de este trabajo, que ha sido bastante exhausto, creo que completo. Es la primera vez que en la bibliografía coineña se hace una obra colectiva y al margen de que, bueno, de que el tema sea sobre Coín, bueno, pues traspasamos las fronteras de lo que es el territorio, bueno, municipal de Coín y abordamos otros pueblos como Laurín el Grande o Laurín de la Torre. Agradecer muchísimo a parte de las familias que están aquí, de la familia Berrocar y de la familia García, por el rescate documental que hicimos, que convocamos hace meses, y bueno, agradeceros pues todas las fotografías que hemos podido rescatar y publicar de manera inédita. Más que nada, vienen a redundar en la conmemoración de esta efeméride, que de alguna manera yo pienso que ha servido de homenaje a todos estos trabajadores que han estado, bueno, que fueron los que construyeron este tren, este ferrocarril, y a los que los mantuvieron durante 6 décadas, puesto que sin ellos hoy no estaremos celebrando nada. Yo quisiera presentar ahora a Carlos San Millán Gallarín, que es el conferenciante que hoy nos acompaña, uno de los participantes de este libro. Bueno, él ha escrito sobre el ferrocarril previamente, antes de esta publicación, y en principio agradecerles, un placer, un absoluto placer poderte presentar. Es un trabajador incansable, supongo que es un buen docente, es un buen orador, por eso está aquí. Y bueno, y de alguna manera pues destacaros que Carlos, aunque es nacido en Puerto Llano, Ciudad Real, pues es residente en Alhaurín de la Torre. Está licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Málaga. Incluso es, bueno, pues es doctor por la Universidad a distancia, ¿no? Tiene un máster oficial, la España contemporánea en el contexto internacional, por la Universidad de Educación a distancia. Ha sido becado en el Departamento de Prehistoria, de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media por la UMA, es decir, por la Universidad de Málaga. Tiene una formación complementaria de más de 40 cursos en varias universidades y, como decía antes, pues tiene una actividad docente que desarrolla desde el 98 en el Colegio El Atabal, como profesor titular de Geografía e Historia, además de ser jefe de estudio. Ha sido profesor asociado de varios departamentos, por ejemplo, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Málaga, profesor de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y profesor preparador de oposiciones en la Academia Keops Kefren, en la capital malagueña. Publicaciones, si habláramos de las publicaciones, casi que podría estar hablando durante una hora seguida, puesto que Carlos es una persona muy trabajadora, incansable en su labor investigadora y divulgativa. Tiene más de 50 publicaciones este año, si no me equivoco, ya hay 3 publicaciones que has hecho. Y bueno, destacando al margen del ferrocarril Coín-Málaga, bueno, pues
el premio de investigación de Málaga, Documentos para la elaboración de una historia de la enseñanza escolar en Alhaurín de la Torre, y una obra que también que siempre le guarda mucho cariño, que es la de Alberto Messelmann, ¿no?, y Titrem, el primer historiador de Alhaurín de la Torre, y con el que Coín también guarda cierta relación, puesto que el primer libro que mencionó en la bibliografía coineña, El tren de Coín, estaba escrito a 4 manos, ¿no?, como se suele decir, entre este autor, Messelmann Titrem, y Estrada y Secalerba. Forma parte de grupos de investigación, recuperación del patrimonio literario andaluz, con el ilustre Antonio Gómez Yebra. Actualmente está en un grupo de investigación de historia de la educación que dirige la catedrática Mercedes Vico Monteoliva. Ha tenido mención de honor del Premio Málaga de Investigación, como decía antes, la sección de Humanidades, convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Antelmo en junio del 2012 por su estudio sobre la educación en Alhaurín de la Torre. Ha impartido una veintena de conferencias y ha participado en más de 15 congresos. Al margen de eso, pues es incluso miembro asesor del comité que publica, del comité del CESMA, que es el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Sin más, pues espero que os guste la conferencia que va a desarrollar Carlos. Es una persona bastante apasionada con todo lo que hace. Y sin más, pues Carlos, por favor, deleítanos. En primer lugar, agradecer a todos los que estáis aquí, los 3 concejales del Ayuntamiento de Coín, o los coineños, como vosotros llamáis. Yo lo que me pregunto, y buenas tardes a todos los que habéis tenido la deferencia de venir aquí a escuchar lo que es la presentación del trabajo. En varias ocasiones me he preguntado yo por qué estaba hoy aquí, de verdad os lo digo, porque yo digo, si prácticamente a lo mejor soy el que menos sabe del tren, ¿por qué tiene que presentar un trabajo en el que yo tengo que agradecer enormemente la labor de Paco Cantos? No puedo olvidar nunca cuando esos domingos desde mi Alhaurín de la Torre me desplazaba a esas tertulias que hemos tenido ayer en Las Vistillas, donde yo gustosamente pues contribuía con lo mucho poco que sabía. No sé por qué estoy aquí, lo sigo diciendo, porque yo creo que José Antonio Urbano Pérez, Bermúdez Méndez, Marmolejo, Salvador David, Víctor Ballero, todos ellos tienen una preparación que superan seguro la mía, eso es indiscutible, a pesar de las muchas cosas que han leído, porque al fin y al cabo uno tiene que decir lo que hace y no lo que dice que va a hacer, ¿no?, como decía Alberto de Messelmann. En cualquier caso, gracias de verdad por haber contado conmigo y pues mira, vamos a hacer además gala de un refrán que dice que los últimos serán los primeros. Estoy puesto en el último lugar en el libro, tal y como aparecen ahí, y sin embargo voy a ser el primero en hablar, pero no por ello el que está más preparado, ni mucho menos. Así que gracias a todos los que estamos contribuyendo en el trabajo por haberme seleccionado, elegido o haberme dado la palabra para este acto. Bien. Me voy a preguntar, ¿por qué investigué yo sobre el tren la primera vez? Yo hace 10 años senté mi morada en Alhaurín de la Torre y mi inquietud me hace que en esta vida, una vez que pasa uno por ella, o aporta algo a la sociedad o te vas de vacío. Y entonces, para pasar una vez por la vida, o eres don Juan, o para ser Juanillo te quedas en casa. Y empecé a rescatar cosas de Alhaurín de la Torre. 5 o 10 años, entre 7 y 8 años, he sacado aproximadamente 8 o 10 libros, desde la educación hasta cualquier otro de los ámbitos. Y uno de los que toqué hace 7 años fue el tren de Coín. Bien es cierto que, digo Coín porque era el destino último, bien es cierto que no me vi solo, de inmediato me encontraba aquí con un compañero de la docencia, que imparte docencia en Estepona, que era una de las mentes más privilegiadas del tren, y con mucha gente a la que yo acudí puerta por puerta pegando. El tema es que salió un trabajo en una conferencia, dentro del ciclo de conferencias de Alhaurín de la Torre, y aquello me dejó, pues realmente, no sé, me dejó mucha expectativa. Yo dije, yo tengo que seguir investigando esto. Han pasado de esos 6 años, y os puedo decir sin exagerar, que ya tengo unas cajas de archivos que superan toda la trayectoria de la anchura de esta mesa. No lo había dicho, pero lo digo ahora. He recogido documentos de lo que no está escrito, de todos los periódicos a nivel nacional, local, pero creo que no era el momento de sacarlo a la luz, porque no tenía capacidad y porque tampoco contaba con tiempo, así que yo luego he hecho una pequeña aportación. Pero creo que hemos colaborado de una manera increíble, vamos a hacer un trabajo interesante, pero yo creo que esto merece seguir avanzando porque el tren es algo verdaderamente maravilloso. Hoy vamos a celebrar lo que sería la presentación, porque es una celebración de lo que sería tanto el ferrocarril Coín-Málaga, del libro que hemos colaborado todos los compañeros, como el tren del abuelo, que ha escrito maravillosamente mi compañero Rafael Jurado. Pero como yo os decía, presentar un libro, como dijo en su momento Paco Umbral, no va a suponer que yo venga a hablaros del libro, porque entonces os dejaría, y entonces este hombre, si ya me ha contado todo el libro, ¿con qué me voy yo a la casa, no? Yo lo que voy a hacer simplemente es una breve síntesis, con el permiso de todos los autores, de cómo se ha esbozado el trabajo en estos 6 apartados, en concreto por cada uno de los que lo hemos hecho. El primer artículo que presenta el trabajo, después de un prólogo magnífico, lleva por título Cuando el tren llegó a Coín.
Lo hizo un colega en el punto de vista docente, que es José Antonio Urbano Pérez, un trabajo maravilloso, donde principalmente lo ha estructurado, de mi modesto punto de vista, bueno, pues en el proyecto de lo que suponían las líneas férreas, desde Málaga a Coín, luego desde Málaga a Zafarraya, Málaga a Fuengirola, luego en sí también lo que suponía el ferrocarril Málaga-Coín, por qué va a llegar el ferrocarril a Coín, por qué llega en ese momento y por qué hay un interés ya desde el último tercio prácticamente del siglo XIX. Habla también de la tipología de los trenes, ¿verdad? Y luego, la que a mí me ha llamado muchísimo la curiosidad, el proyecto de Leandro Lomeña Castro. Aquí, como siempre pasa, en algunas cosas pues yo voy a ir haciendo un pequeño comentario, una síntesis o un análisis. El tren, cuando llega a Coín o cuando se plantea que llega a Coín, el tren no va a llegar solo, van a venir otros muchos trenes. Cuando la construcción en España pegó el pelotazo, coloquialmente hablando que pegó, no solo se engancharon algunos de los constructores, se quiso enganchar todo el mundo. Cuando la idea del tren aparece ya por Coín, no llega sola, ya tiene un precedente anterior que se está celebrando este año, que es el de Álora. Hay una línea férrea importantísima, que es Málaga-Córdoba, pero que tiene su explicación en algo todavía más importante, apellido Heredia, apellido Larios. Es decir, siglo XIX, a comienzo del primer tercio, que Salvador David lo deja muy claro en el libro, empieza lo que es el impacto en España de la Revolución Industrial. Y la gente tiene que sacar dinero. Yo muchas veces lo hablaré así con vosotros coloquialmente. La gente que tiene que sacar dinero y la gente tiene que invertir la idea que trae Europa. Y en ese momento el tren va a llegar a Europa. Pero llega ya concretamente a España. ¿Y cuándo llega a España? Bueno, pues realmente, en el caso que más nos compete ahora, la zona más próxima a nosotros, es Álora, y llega en el año 1865. Indudablemente aquello no cae en saco roto. Ahora, mi pregunta yo siempre, y yo me gustaría que la hicierais vosotros, ¿qué mentalidad tenía la gente de Coín para reclamar en aquella época un tren? Cero, ninguna. Bien es cierto que hay una burguesía muy rica en ese momento, gente que destaca. Posteriormente llegará Modesto Escobar Acosta, el gran artífice de la colonia Santa Inés, la marmorería que aquí tenía. Pero cuando llega el tren a Álora en el año 1865, y cuando llegan aquí los primeros ingenieros, ¿qué pensaba la gente de Coín? Verdaderamente poco. Poco en el sentido de decir, vamos a buscar un medio de locomoción, no. Porque entonces estaban lo que eran prácticamente las carretas, lo que tardaban en llegar desde Coín a Málaga 2 o 3 horas, y la gente no tenía eso. Es decir, el coineño no piensa, el alaurino no piensa, el churranero no piensa, pero sí piensa la gente que con capital belga quiere instalarse aquí. Y es uno de los motivos. Es decir, había que buscar nicho, en definitiva, cotos de actuación para todo el capital belga que hay en ese momento en Europa, o el capital, en definitiva, europeo, tenga una de las ideas más importantes, que es desarrollarlo como tal. Y claro, no va a venir solo. En el momento que ya, desde el año 1873, que yo tengamos catalogado, es cuando aparecen las primeras noticias en prensa. Desde 1873 hasta 1912, hasta 1913, que llega a Coín, pues pasan ni más ni menos que casi 40 años, vamos a decir algo más de 40 años. En 40 años pasan muchas cosas, es más de la media vida, 3/3 de vida de una persona de aquella época. No estamos hablando de hoy en día, la esperanza de vida en el siglo XIX era pues aproximadamente 50 años. Por lo tanto, se necesitó prácticamente medio siglo para que el tren llegara a Coín. ¿Por qué? Porque había que hacer mucho estudio y porque había que estudiar de forma muy pormenorizada cómo podía ser el impacto. Porque eso de que, el tren había que sacar el producto, el Guadalhorce, la Rica Vega, mire usted, eso no se piensa. Aquí no hemos construido para darle una casa a toda la gente joven que quiere emanciparse. Hemos construido porque había gente que tenía dinero y quería beneficiarse. Y yo sé que esa lectura puede ser dura, pero es la pura verdad. Y eso es así. Nos gusta y que nos guste. Por lo tanto, yo, con la pequeña síntesis que he hecho, me parece un artículo maravilloso el de José Antonio Urbano. Mi colega Manuel Bermúdez Méndez, pues hace un artículo llamado Un ferrocarril llamado Deseo, y bien es cierto porque uno a lo mejor nunca hace petición en la vida, pero cuando algo ves que se te va a venir, lo deseas. Y el tren de Coín era algo que se deseaba, no que no se pedía, no se pedía, pero cuando tú sabes que puede llegar, lo deseas, eso es indiscutible. Como nos descuidemos en este país, el AVE llega a nuestras casas, a cada una de nuestras casas. Pero lo que está claro es que llegue o no llegue, nosotros vamos a querer que lo tengamos cerca. Pues eso le pasó a los coineños. Entonces, Manolo habla de 11.600 habitantes. Con esa población, aunque fuera un tren de vía estrecha de 1 metro, realmente no había una garantía de que el tren dejara una riqueza de inmediato, ipso facto, que se diría en latín. Está claro que había un tejido comercial variado, y eso lo deja muy claro Manuel. Hay un tejido comercial muy variado. Pero el ferrocarril, fuese de vía estrecha, fuese de vía ancha, no garantizaba de inmediato que generara una riqueza, por así decirlo, por encima de lo que tenían estipulado. Él ha recogido muy bien en su escrito la presencia de Luis Ruiz Blacer, teólogo de José Ángel Didier, que yo perdonáis que lo diga, pero este hombre era un personaje. Y cuando digo que en la vida hay personajes es porque, pues igual que Alberto de Merseman, que escribió la historia de Coín, era un personaje. En la vida hay personas, personajillos y personajes. Vosotros me perdonáis que lo diga así, pero el personaje es el que establece un antes y un después. Entonces José Ángel Didier estableció un antes y un después en Málaga. Se relacionaba perfectamente con todo. Yo creo que tenía las puertas abiertas hasta de la embajada de cualquier país más remoto. Y fue de los que realmente, en un momento determinado, lo hablamos en un momento, no sé por qué esa cesión de Luis Ruiz Blacer a José Ángel, porque no he encontrado yo ese documento que realmente diga, mira, se cede por esto y por esto. Pero José Ángel Didier se hace con el control y él eso ya lo acomete magníficamente.
También acomete magníficamente la estación de Coín, la presencia que tiene, cómo era, las características que presentaba, y luego el personal del ferrocarril. Y aquí me voy a parar. Yo espero no estaros cansando, o a lo mejor voy muy rápido, como le digo a mis alumnos. Mirad, yo hoy, y me pongo a pensar, os voy a decir una cosa. Yo soy de las personas que en la vida no hay que mirar el dinero, hay que mirar cada día tener más cultura. Y yo os voy a invitar hoy, yo si queréis os dejo luego mi teléfono, ellos ya lo saben, a que esto tenemos que seguirlo adelante. Y tendríamos que sacar prácticamente un listado de todas las gentes que trabajaron. Del ferrocarril de Coín hay muchas cosas hechas, se ha hecho mucho aquí, pero podemos hacer algo, vamos, impensable. Pero yo os pido colaboración, fijaros. Es decir, yo quiero que hoy los que habéis venido os vayáis de aquí no diciendo, hoy acudí al convento, hay un hombre calvo, me ha calentado la cabeza, me ha contado un cuento. No, mire usted, ahí ha habido un hombre que reclama que le ayudemos. Yo no pido nada a cambio, solamente que colaboréis con fotos, que colaboréis con... Luego os mostraré algunos documentos que he traído de la zona de Alaurín para... Eso es lo que yo pido, colaborar, porque a mí un documento me lleva al infinito. Pero decirlo de palabra no, yo quiero que aportéis documentos, ¿no? Entonces el personal del ferrocarril que trata Manolo me parece fantástico, porque yo con algunos de ellos tengo contactos con cuestiones de la Policía Nacional, con los que colaboro, y yo rápidamente elaboro un árbol genealógico de la gente. Eso es rápido, ya lo hemos comentado. Entonces yo quiero que me facilitéis datos de gente que trabajó. Ha habido el otro día aquí la exposición de una familia Berrocal, total, creo que son los Berrocal, que eran familiares de mi suegra, yo no sabía que trabajaban, y yo ya en un momento determinado he buscado por cielo, mar y tierra muchos datos de él, pero claro, yo es que no sabía que estaba trabajando ahí. Entonces, yo con ese dato que él menciona perfectamente, que retoma prácticamente de Julián Semmero Ruiz, recientemente fallecido hace 2 años, pues eso yo os pido que sigáis colaborando, que me paséis datos de la gente que trabajó, porque rápidamente voy a localizar a sus familiares. Es que esa persona murió, yo mañana os digo dónde vive el nieto. O sea, eso rápidamente lo hago, magníficamente, perdona que te lo diga, el artículo de Manuel. Paisajes malagueños a la época del vapor, Francisco Marmolejo Cantos, que me han dicho que no estaba por aquí, ¿vale? Yo no tuve el gusto de conocer a Antonio Machado, pero por lo que leí de él era un magnífico literato. Yo creo que Francisco Marmolejo Cantos no tendría nada que envidiarle. Hace un artículo magnífico. Él recoge el análisis del espacio rural y el tren, por donde iba pasando, el ruido de las locomotoras. También hace una magnífica valoración histórica de lo que supone verdaderamente el tren en ese momento. Luego analiza de forma pormenorizada los flujos migratorios a la periferia rural. ¿Por qué? Ahí voy a hacer un stand-by, una pequeña pausa. Fijaros una cosa muy buena que analizamos casi todos los que colaboramos en el trabajo. Tenéis que pensar que el tren no se establece en Coín. Es decir, en Coín me refiero dentro de lo que sería el casco de población. Se establece en el término municipal. Hoy en día, donde todo el mundo tiene coche, donde todo el mundo tiene una moto, acercarse del centro, diríamos, histórico del pueblo a lo que sería, la Trocha, la estación, toda esa zona, nos parece un absurdo. Vamos a la Trocha. Pero hace 100 años era como imposible ir. Pero era imposible ir, que si me permitís que os lo diga, porque es así, en los años 50 y 60, desde Churriana hasta Coín, pasando por todos los sitios, todos los en el interior, la gente no quería una casa en el exterior, pero el exterior no me refiero a la Trocha, sino donde podría estar hoy el día. La gente no la quería, digo gente en general, porque las personas lo que querían era vivir en el pueblo. El concepto de pueblo no cambia ni muta rápidamente. ¿Por qué digo eso? Porque que ese flujo migratorio a la periferia rural viene dado porque la gente ve un proyecto, una viabilidad, decir, yo tengo un tren, los precios no eran nada baratos, podríamos hablarlo, o sea, realmente los precios eran muy elevados, no perdáis de vista que los precios hablaban de 3 pesetas, y el sueldo en aquella época de un maestro mensual era 50 pesetas. Si queremos lo comparamos. El sueldo era de 2 pesetas, no 2 reales, 2 pesetas cuando te des el tren, y el sueldo de un maestro de primaria era 50 pesetas mensuales en el año 1913. Con lo cual subirse al tren era un lujo más grande que subirse al AVE. Nos guste o no nos guste. Entonces las cosas no las podemos sacar de contexto. Pero sin yo salirme, porque no os quiero cansar, lo que digo es que los flujos migratorios de la periferia rural vienen de ahí. Es decir, el coineño, el churranero, el alaurino, de la Torre del Grande, todos los pueblos, cada uno de ellos, lo que ven es una salida impresionante a los productos hortofrutícolas y, claro, lógicamente, a trabajar el campo para que aquello que pueda en un momento determinado se acorte, lógicamente, y con la distancia rápidamente del tren pueda generar una mayor riqueza. Ahora, lo que no podemos invertir los términos. La gente se va porque sabe obligatoriamente que va a sacar dinero. No, es una lectura errónea. La gente va porque ve una salida, eso es indiscutible. Si todo el mundo hubiera salido con la crisis, que cuando se compre su casa luego no la va a poder pagar, nadie se la compra. Pero el problema es que la gente no pensaba eso. Pues esto igual. Bien. Transformaciones que había. Coín Cártama 2 horas. Eso supone una transformación muy curiosa. Es decir, en aquellos momentos, trasladarse de Coín a Cártama, oye, pues era verdaderamente difícil. Trasladarse de Coín a Málaga, más que difícil, ¿no? Pues esas 2 horas que se van a establecer a través, cuando se hagan numerosas modificaciones, va a permitir una mayor proximidad en Málaga. El posicionamiento geográfico, otra cuestión que para mi gusto traza perfectamente Francisco Marmolejo. Yo cuando leí el artículo de Francisco Marmolejo, por un momento cerraba los ojos y decía, es que cualquiera que se subiera en el tren del abuelo
y fuese leyendo a Paco Marmolejo también, diría, yo me voy paseando verdaderamente y voy viendo la orografía del terreno, perfectamente todos los saltos, todos los desniveles que tiene esta zona de Coín, Alhaurín del Grande, Alhaurín de la Torre, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente también insiste él mucho en que se crea un nuevo espacio para productos hortifrutícolas, pero que se crea un nuevo espacio, él lo deja muy claro en su artículo, no que garantice realmente que va a ser una riqueza, porque perdonad que os lo diga, pero desde el año 40, no desde el año 65, incluso antes, desde el año 39, ya hay crónicas en la prensa de La Vanguardia que recogen las pérdidas que están teniendo los empresarios de los ferrocarriles suburbanos. Ojo, yo ahí hago otro stand-by, entendiendo lo que siempre supone para el empresario una pérdida, que si yo gano hoy 80, mañana como gane 78 ya tengo pérdida. Y eso no es así, señor empresario. Yo se lo he dicho muchas veces a los empresarios, con los que tengo el gusto de hablar. Algunos, por ciertas cosas que hago también en la vida, y le digo, mire, usted no pierde dinero. El problema es que usted no gana lo que quería antes. Entonces, el suburbano no tenía grandes pérdidas. El problema es que no ganaba todo lo que tenía estipulado, al fin y al cabo. Mi colega Salvador Pérez González, y lo digo así Salvador Pérez González colega, porque bueno, él se dedica a la enseñanza como yo y además tuve el gusto, quizás no sea el momento de decirlo, pero tuve el gustazo porque yo aprendí mucho de él, de ser su profesor preparador de oposiciones. Yo creo que todo el mundo lo conocerá porque está siempre por aquí por la revista Lugar de Encuentro y tiene una pluma también maravillosa. Su artículo lo ha estructurado, bueno, con un título que ahí aparece lógicamente con punto suspensivo, reflexiona acerca de la llegada del ferrocarril suburbano al Valle del Guadalhorce en el centenario de la inauguración de su línea. Para mi gusto, igualmente que todos los compañeros, hace un artículo magnífico donde prácticamente lo posiciona en 5 bloques o pivota sobre 5 bloques. Hace una reflexión sobre la presencia del tren y él retoma muy bien, para mi gusto, lo que sería la presencia del tren en Europa en el primer tercio del siglo XIX, pero hay algo que yo me hubiera gustado hablarlo con él más públicamente porque eso ocurre siempre, ¿no? Y es el plantearse, como él se lo plantea, que yo también lo hago, que dice, ¿cuánto tuvo que pasar para llegar el tren a Coín? 75 años, ¿verdad? Si llega en el año 1830 a Inglaterra, en el año 1865 Álora, ¿cómo hay que esperarse 35 más 13, 48 años para que llegue a Coín? Pues yo eso lo explico muy sencillo. Yo diría, en Londres la gente se sube en una escalera mecánica en el año 1900 y en Málaga, la sexta capital de España, en el año 75 fue cuando la gente sube por primera vez al Corte Inglés. Y eso, queramos o no, eso nos deja una mentalidad mucho más retrógrada. Es tan sencillo, eso lo digo en mi alumno de la siguiente manera. Cuando me preguntan, profesor, ¿por qué cambia tanto la mentalidad de la persona? Yo le digo, ¿tú te imaginas que tú viniera un tío tuyo, un primo, con un móvil y tú te tuvieras que esperar 70 años para tenerlo? ¿Verdad? A veces esas preguntas, pues eso es lo que tenía que esperarse la gente. El tren se sabía de él, o se conocía de él, pero claro, el tren es un proyecto a muy largo plazo, entonces llega aquí a Coín prácticamente casi un siglo más tarde desde que se supone la invención del ferrocarril. Y llegó, como digo, pues porque los Larios, los Heredia, familias así, pudientes económicamente y con proyección, sobre todo empresarial, tuvieron, bueno, pues encontraron aquí un filón, la zona de la costa de Marbella, la zona de Vélez, y vieron, bueno, pues que en aquel momento no había otro medio de locomoción, ¿no? Plantea magnífico para mi gusto la situación de progreso y prosperidad, no solo lo hace con Pascual Madó, sino con otro personaje, y yo no lo cito ahí, que es Teguerola. Este era otro personaje, este hombre iba por la vía, bueno, son tesis doctorales que tiene que plantearse, no sé, de Málaga, no presidente, diputado, gobernador civil, porque este fue de todo. Plantea también luego la línea Málaga-Coín, que en ese momento había una ausencia de conexiones, también muy importante en el caso de Coín, no se conectaba directamente con Málaga. Y luego él habla de una revolución para la actividad comercial, en la que, yo vuelvo a decir lo de antes, habría que analizar paso por paso realmente, leyendo todas las actas capitulares y estableciendo sobre todo las sesiones tanto del Ayuntamiento de Coín como de Alhaurín de la Torre, como de Alhaurín el Grande, cuál fue la repercusión que tuvo desde el punto de vista económico en Coín. Es decir, cuánto crece económicamente Coín como consecuencia de la llegada del tren. Tanto es así, porque yo, si quieren que le diga la verdad, en el caso de Alhaurín de la Torre pasó con más pena que gloria. Porque allí los Perea, los otros, por no decir apellidos ni mucho menos, eran los que controlaban todo. Y si ya decimos la nobleza, pues allí estaba el marqués de Puerto Seguro, el gran duque de Aveiro, que ha sido su nieto, el presidente de la Eurogola hasta hace poco, don Luis Jaime Carvajal y Sala, o su hermana, que era la dueña del cortijo de Caballo Blanco, o sea, de Blanco aquí en la zona de Churriana. Ahí había, o el ilustrísimo Juan Peralta, todos habréis pasado alguna vez, ¿verdad?, por la rotonda de la cárcel y habréis visto la finca Taralpe, ¿verdad? Ese es el apellido a la inversa de don Juan Peralta Azpeteguía, que era un abogado de alto copete, su hijo Juan Luis Peralta Bunsen, todavía de más alto copete, y su nieto, don Juan Peralta España, que era el dueño de Cajamar. Ellos se hicieron con el control de toda la de la Torre. Y yo sé que estuviera ahí un Peralta España, hay que ver lo que usted está diciendo de mi padre. Yo le dije, mire usted, si quiero le pido perdón, pero eso era la verdad. Era la verdad, controlaron prácticamente todo lo que era la Alhaurín. Por lo tanto, ¿supuso una revolución de actividad para la actividad comercial? Indiscutiblemente sí, pero habría que examinarlo eso habría que mirarlo detenidamente. Pero muy bien, yo creo que mi colega Salvador David hace un artículo maravilloso. Y luego, una cosa que creo que tendría que tener todo trabajo es que recrea el momento histórico de Alhaurín el Grande, analizando además los factores demográficos, sociales y educativos. Es decir,
Es indudable que si eso no se analiza, pues bueno, realmente queda un poco deslavazado, ¿no? Lo que sería decir, voy a reflexionar, pero él ha hecho una reflexión, para mi gusto, de quitarse el sombrero. Os estoy cansando. Ya mismo termino. El viaducto sobre el río Fala, la línea de Coín a Málaga. Yo he tenido el gusto de conocer esta tarde, hace escasos 20 minutos, a don Víctor Gallero Galván y hablar con él telefónicamente, pues hace escasamente 10 días. Yo se lo he dicho muy claro, yo soy un aprendiz en todo lo que hago, porque siempre miro hacia atrás para ver quiénes nos enseñaron verdaderamente. Pero yo creo que Víctor Gallero ha hecho un artículo que es para quitarse el sombrero. Pero además se lo voy a decir por dos cosas. El primer artículo que se editó del tren Málaga-Coín era del ilustrísimo don Manuel Burgos Madroñero. Le pese a quien le pese, era ilustre. Hoy en día son ilustres los personajes que salen en la tele pegando voces. Pero yo digo, y ustedes nunca me malinterpreten, que ilustre es la persona que aporta algo. Los que gritan no aportan nada, yo se lo digo. Y más encima si usted no tiene cultura, yo se lo digo así. Don Manuel Burgos Madroñero hace un artículo magnífico en el año 1976. Posteriormente César Moeda en el año 1991. A continuación don Julián Sesmero, que aportó mucho a Málaga y que Málaga poco le ha reconocido. Y así 4 o 5 más. Pero nunca se había hecho nada tan exhaustivo, tan profundo, tan extraordinario y tan magnífico para el aporte al conocimiento, como yo he puesto al final de don Víctor Gallero. Entonces yo no soy una autoridad, yo no soy ingeniero ni arquitecto, simplemente un profesor que quiere mucho a sus alumnos, con lo cual eso ya es difícil hoy en día, pero sí me he permitido ponerle que es un magnífico aporte. O sea, yo creo que ha supuesto un salto en lo que supone el estudio del tren de Coín a Málaga. Y además lo digo porque en ese periplo que he hecho así de manera un poco rápida de las investigaciones del tren, están esos 2 volúmenes famosísimos del tren del Congreso de Historia, en el que yo le envío un correo a César Moeda y me dice, ahí tiene el aporte más grande que se ha hecho de Coín. Y yo ni corto ni perezoso le dije, mire usted, esos son 10 líneas copiadas de Burgos Madroñero hace 30 años, hasta luego. Y se molestó, pero era la verdad. Por eso, señor Víctor, 1000 veces felicidades, porque su aporte es magnífico. Y además lo hace porque aquí hemos empezado un poco la casa por la, como yo digo, por el tejado para lógicamente reconocer las cosas desde mi punto de vista del trabajo en el que yo colaboro con ellos. El marco histórico temporal lo sitúa perfectamente, el tema del puente de Fala, y eso verdaderamente, eso supuso en aquella época ser algo muy arriesgado, porque el tema de las viguetas de cemento armado, eso era algo vamos, modernísimo, desde el año 1892. Habla además magníficamente de la presencia de capital belga, de la empresa de capital belga, cómo existen aquí prácticamente alrededor de 24 en España. Supone que el capital belga en aquella época en España ve un filón impresionante. Claro, nos podríamos poner a analizar, si quisiéramos, y yo no me quiero extender para que ustedes no me tiren nada y digan cállese ya, ¿cómo estaba en ese momento España para que 24 empresas de capital belga vinieran a España? Pues como estaba, con Antonio Cánovas del Castillo, que le había entregado el poder al Pollo Romero, que había hecho una gran azucarera, se la había llevado a Cuba. Con lo cual, claro, aquí en España cabía, pues poco. Allí estaban las ferrerías del norte, las cosas en la zona de Cataluña, pero no había más. Entonces los belgas, España está impoluta. Y ahí vinieron de Río Tinto Company Limited en Huelva, que hicieron una cosa tremenda a finales del 19. Estuvieron también en la Sierra de Córdoba, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, donde está ahí la ilustre famosa esa leche de Coba, que eso es una mina, también las zonas de las minas de... O sea, y entonces, claro, pues los belgas llegaron como llegaron los ingleses, como llegaron todos. Si es que España era... Si es que es lo que yo digo, nos pasa lo mismo como África, lo tenemos todo, pero no invertimos, porque se lo llevan, pero bueno. Las heridas de Fala y el futuro de Fala. El estudio detallado del proyecto. Yo es que digo que es un trabajo maravilloso. Habla de los tramos cortos, de los grandes, de las plataformas, los carriles. Yo le invito de verdad a que lean el artículo porque eso es, vamos, un trabajo pormenorizado de todo lo que supone la construcción del puente. Además, arregado y tomando un poco, él lo hace además muy claro, de lo que sería el puente que se hace para la línea Málaga-Vélez, que me corrija el que está por ahí, pero yo creo que se apoyaba mucho en esas cuestiones los ingenieros de aquí. Yo quisiera decirle a Víctor que, no sé si él hoy se habrá tenido la oportunidad, yo he contactado con los familiares de Checopar, estos son unos personajes, y con Zafra también, por eso decía, yo a raíz de eso he contactado con ellos, podríamos haber acompañado con alguna foto, pero bueno, ya ha llegado tarde para el día de hoy. Luego habla de las heridas de Fala y el futuro de Fala. Pues es verdad, yo lo planteo como él. Hace un magnífico planteamiento de que eso hay que conservarlo. Yo entiendo que a veces hemos ido tanto a lo material, no hemos dejado tantas cosas en el camino que solamente buscamos la cuestión pecuniaria. Pero es que eso es un testigo. Y yo digo que el día de mañana, ¿qué le van a contar los abuelos a sus nietos? La gente, las voces que pegan en la calle. Entonces yo creo que ese puente tiene que mantenerse, como sea. Aunque por semana, y voy a decir ahora un chiste, tuviéramos que estar ahí algunos sujetándolo. Pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo porque supone un elemento, en definitiva, de la idiosincrasia, hay que decirlo también así, y del momento en el que el tren llega a Coín, hace un siglo. Yo entiendo que eso duele, pero bueno, yo hace poco se lo decía a Elías, pues yo conozco a Elías, tengo amistad con ellos, mi mujer es secretaria de uno de ellos en el gobierno aquí en Málaga, y se lo decía, digo,
tengo que ir a dar una charla de estas cuestiones y digo, aquí hay que liberar como ese dinero para hacer aquello, porque esto se tiene que mantener, que ahí se han mantenido al final los acueductos de Zapata, es que no podemos tirar nuestra historia, es que la historia nuestra no la podemos tirar, no, ese puente que hay, para ahí vino el tren, y se lo dije a Colón y digo, porque ya mismo estáis pensando en otro tren Málaga-Coín, pues por lo menos que tengamos un testigo, pero es difícil a la gente hacer pensar así en los tiempos que corren. Don Víctor Gallero Galván, que diría mi profesor antiguo, 1000 veces felicidades, y yo perdonadme que estoy hablando en voz de todo, y yo soy un aprendiz. Y me toca a mí, que yo no voy a plantearme lo que yo he hecho, porque yo he hecho un aporte prácticamente de nada. Miren, yo me planteé muchas cosas. Cuando me pidieron, Carlos, ¿tú por qué no colaboras con nosotros? Y yo me planteé un montón de interrogantes. Yo decía, digo, uy, en 5 años a lo mejor si tuviéramos, hacemos, no sé. Me planteé cómo, y además lo hago así en el libro, quiénes trabajaron a diario en el tren, cuánta gente moría haciendo el tren. ¿Qué comía esa gente a diario? Porque esas cosas se mantienen, hacían su escrito además. ¿Cuáles fueron los inconvenientes para recoger la materia prima? ¿De dónde se cogía? En el caso, por ejemplo, del Arroyo del Valle, ¿qué cobraba la gente en aquella época? ¿Cómo se desplazaba al Tajo? Nunca mejor dicho. ¿Con qué recursos contaban cuando tenían un accidente? ¿De dónde vinieron las maquinarias y cómo vinieron? Porque hoy iría en una góndola. Venga, ahí va la góndola rápido que lleva la máquina. Pero ¿cómo vinieron en aquella época las máquinas? ¿Dónde se hicieron? ¿Qué costó traerla? Es decir, me hice más de 30 o 40 preguntas. Y yo dije, cuando me contesta esas 40 preguntas, soy capaz de hacer algo. Pero yo dije, eso es imposible. Eso son 5 tesis doctorales, eso es imposible. Y entonces, bueno, pues de esas preguntas, al final me planteé, como quieren que aporte algo de la Torre, digo, voy a plantear los prolegómenos, es decir, el tren no llega a Coín y pasa por el Alhaurín de la noche a la mañana. Y empecé a decir, ¿dónde se empieza a gestar esto? Y me fui a 1873, prácticamente hasta 1905, cuando ya toma las riendas José Ángel Didier. Y retomé casi todos los artículos que aparecen en prensa. Fijaros lo que os estaba diciendo. Ahí estamos hablando, pues prácticamente de 27 años, 5, 32. 32 años de prensa, donde no siempre, pero se van recogiendo los testimonios de aquellas visitas que hacen los ingenieros, que hacen economistas, que hacen abogados, para ir estudiando cuál es la problemática, en definitiva, que puede plantear el tren. Y eso es una de las cosas que yo hice. Luego también quería abordar, bueno, la puesta en funcionamiento, y ahí me paré. El tren hubiera llegado en el año 1912, pero claro, del año 12 al año 13 nos encontramos con el hándicap que supone hoy la alquería. Y ahí es donde yo hablé del otro tema, problemas ocasionados, las expropiaciones. Miren, ahí había 2 personajes que le dieron una guerra tremenda al tren de Málaga-Coín. Don Ángel Carvajal Santos Suárez, marqués de Puerto Seguro, el papá del ilustre hoy Luis Jaime Carvajal y Sala, duque de Aveiro. Vive en Madrid, pero muchas veces se pasea por aquí, por el Laurogol. Hizo imposible que la gente trabajara allí. Creó una policía personal, los vestía como los guardias civiles, está toda la documentación conservada en el Instituto Provincial, y los enfrentaba a la Guardia Civil. Había prácticamente todos los días altercados. El tren no pasaba por allí si no se le daba lo que quería. Claro, las expropiaciones, ¿cómo se llegan hoy? A mí me expropian, yo soy un simple profesor de secundaria trabajando, mi casa me la quitan. Ahora, si soy a lo mejor el secretario del rey, el secretario o el asistente personal, el señor Espotorno Díaz Caro, que ya ha dicho a las charlas que lo van a operar, definitivamente. Bueno, pues si yo soy él, hombre, a mí no me lo expropian de la noche a la mañana. Fue lo que le pasó. Él era diputado a Cortes por Vitigudino, ya ves tú, un pueblo de allí del norte. Bueno, pues sin embargo era el dueño. Perdonadme que yo ya sé que estoy cansando y voy terminando. Pero fijaros, si es curioso, él es en ese momento el dueño del Retiro, de la finca El Retiro, de la finca de Fray Alonso de Santo Tomás. Bueno, pues se trae a 3 o 4 asistentes personales porque toda la documentación, otra de las preguntas que yo me hice, del tren Málaga-Coín no emana de Málaga, eso no es cierto, emana de Madrid. Porque los que dirigen la cometida, y ahora me he traído una carta francesa, casi todas las cartas las hacen en francés. Y claro, si hoy estamos perdiendo el conocimiento del castellano, que no es francés a comienzos de siglo, si los que se iban ahí al río a luchar, que los cogían en el puerto, que sabían de francés, bonjour, y hasta luego, no lo sabían. Se traen 5 traductores, prácticamente mal administrador personal, al Retiro. Y ahí es donde todas las cartas que llegan, y el marqués de Puerto Seguro, pues bueno, tiene conocimiento en verano cuando viene a descansar, pero mientras tanto son sus asistentes personales. Y pedía dinero lo que no estaba escrito. Yo creo que si supiera yo algún día lo que se le dio al marqués de Puerto Seguro, creo que tendríamos que hacer para hacer hoy el tren nuevo Málaga-Coín. Y lo que estoy diciendo es verídico, ¿eh? O sea, este hombre puso trabas, pero vamos, por doquier, el marqués de Puerto Seguro. Claro, él era el dueño de la alquería, y claro, la alquería, pues suponía, el marqués de Puerto Seguro suponía tener prácticamente el control de todo aquello. Y su finca moría prácticamente en la hondonada de San Pedro de Menalla. Minaya, por ahí creo que es Víctor Gallero, alguien que menciona perfectamente el topónimo. En lo que es San Pedro de Menalla, la bajada esa, o donde está hoy el Sol Andalusí, ahí empezaban las tierras del ilustrísimo don Juan Peralta Apezteguía, abogado con sede en la Alameda de Colón 40, que levantaba en aquel momento, no vamos a decir el teléfono, el boli, y la gente se rendía a sus pies. Tenía controlada media Málaga.
Este abogado era dueño prácticamente de toda la Laurín, no, pero de todo, desde lo que prácticamente va donde está San Pedro de Menalla hasta lo que hoy son incluidas las canteras de la Laurín de la Torre. No solo la finca hoy que es Taralpe, porque Taralpe el apellido suyo al revés, era la finca Taralpe. Entonces, este hombre era muy claro. Este lo que dice es, el tren va a pasar por mi puerta. Yo quiero un apeadero en la misma puerta para que se bajen mis familiares. Quiero además un apeadero, pero no de primera categoría, o sea, de tercera, de primera. Y además quiero tanto dinero cada vez que pase el tren. Tremendo. La documentación que hay te pone los vellos de punta. Y eso es lo que hace el retraso. Por eso el tren se retrasa. Yo muchas veces me he preguntado, decía, pero bueno, si me han dicho que la maquinaria, eso no puede ser. El tren tenía ya ganas de echar a funcionar. Y hay una documentación de prácticamente más de 10 legajos, tremendo, de los problemas que dan tanto el Marqués de Puerto Seguro como Juan Peralta para que el tren no pasara por allí. Claro, luego Leopoldo Werner y Pérez del Campo, era como se llamaba, no iba a salir Werner Bonin, Leopoldo Werner y Pérez del Campo, le dirige varias cartas cuando ya él ha asentado y no le quedaba otro remedio. Claro, de hecho, Quinto nunca se llegó a construir, ¿a que no? Y se construyó la Alquería. Quinto no se llegó a construir. Y San Pedro de Menalla en un principio no estaba proyectada, como tampoco estaba proyectado el apeadero de los Callejones. O sea, si nos pusiéramos a analizar esto, esos apeaderos que existen porque estas tierras también se convirtieron en el refugio de muchas personas. Y eso hay que decirlo así. Alberto de Merseman, que hace una historia con don José Luis Estado Segalerba, al que yo tuve el gusto de biografiar, un hombre que llega a España con 24 años y sabe 6 idiomas, pues se refugia prácticamente frente a los callejones. Contacto directo con don Francisco Franco Bahamonde. Eran personajes de alta envergadura. Le pusieron un apeadero allí. O sea, por una persona te podían poner apeadero. Y la gente del Oriente dice, mire usted, es que me lo pusieron porque ahí estaban los callejones. No, mire usted, mañana le enseño el documento, eso no es cierto. ¿Vale? Y estaba la familia de los Bustos, que es lo que le llamaban en Laurín de la Torre los justos. Entonces, estos también supusieron, vamos, tremendo. En definitiva, la zona, para que nos situáramos hoy en día. Desde donde empieza la rotonda, donde estaba la, diríamos, estación principal de Laurín de la Torre, hasta que llega a la Alquería, eso fue un dolor de cabeza para la empresa de los urbanos. Fue un dolor de cabeza tremendo porque ellos se negaban continuamente a la cesión. Y prácticamente los tengo aquí puestos de mayor o menor. Eduardo Bustos fue el primero que cede, después Juan Peralta, por último el Marqués de Puerto Seguro. Él ya viene aquí expresamente, yo muchas veces he pensado, digo, anda, que no vean la corte que traería aquí para reunirse con él, con este famosísimo también, que no me sale el apellido, dueño en aquel momento del ferrocarril, porque claro, el ferrocarril no era uno ahí, eran 7, 8 la comitiva que tenían ellos, ¿no? Y fueron los que fueron cediendo prácticamente los terrenos. Y bueno, al final, ¿cuánto me estoy extendiendo, verdad? Y al final, testimonio en torno al tren, porque yo creo, mirar, además se lo digo a los alumnos, se lo digo a todo el mundo, yo creo que la historia la hacen las personas, pero la historia no la memoria, ¿eh? No podemos hablar de memoria histórica, porque la memoria es selectiva. Claro que tú tienes que recoger la memoria de las personas, pero esa memoria la tienes que contrastar con la historia, porque si no le cuenta a la gente como Pío Moa o mi queridísimo, porque yo lo he tenido de profesor, este profesor fantástico de don Enrique Moradiellos, que está en Madrid dando guerra, y entonces ellos hablan siempre de la memoria. No, mire usted, la memoria contrastada con la historia. Entonces, pero yo siempre he querido tomar testimonio. Yo digo que si la gente no la escribe, la historia no la escribe quienes la han hecho, la historia no la memoria, entonces hablamos de documentos. Y fue lo que yo hice un poco, también recoger 2 o 3 testimonios, uno de ellos lo vuelvo a incluir y ha estado publicado en un libro, porque el hombre había fallecido recientemente. Y yo, porque seremos cristianos, pues digo, en homenaje a él, lo voy a publicar otra vez, y aparece ahí su cara. Le he dicho varias veces que les canso. ¿Me permiten 5 minutos más y me callo? Bueno, pues ya 5 minutos. Estos son los 6 estudios que yo me he incluido el último. Nosotros gustosamente le hemos aportado al centenario Málaga-Coín en el tren. Y yo creo que lo hemos hecho con cariño, lo hemos hecho con ilusión y lo hemos hecho sin esperar nada a cambio. Los historiadores no cobramos, esa es la pura verdad, por lo menos yo no he cobrado ni nadie de nosotros hemos cobrado. Por tanto, yo digo que gracias, lógicamente, a Paco, a Pepe Cantos, Pepe, que confió en mí. Yo no voy a hablar, ellos lógicamente le habrán dado a vos las gracias, pero yo le tengo que dar las gracias, lógicamente, porque habéis confiado en mí y esto es historia, queda ahí. Revisable, ampliable y todo lo que quiera, pero yo creo que con esto se consigue un paso de gigante, lo decía con lo de Víctor Gallero y con todos los artículos. Sobre todo gracias también por los que habéis venido, que habéis contribuido seguro un montón, y gracias sobre todo porque sigáis difundiendo esto, porque si esto al final va para una estantería, al final no conduce a nada, conducirá a que dentro de unos meses le hagamos así y le quitemos el polvillo, ¿vale? Permitirme, como decía, a los 5 minutos, ya irán por 4 que os vaya mostrando una serie de cosas. Yo quisiera que recogiéramos todas las cosas posibles de estas. Esto es un carné de suburbano del año 45. Este hombre estaba en San Pedro de Menalla, Paco Farfán Manzanares. Farfán es un apellido de Laurín el Grande, y hoy tendría aquí muchos familiares. Farfán, yo me puedo decir apellidos porque, perdonad que lo diga, pero yo soy un enamorado de los apellidos, porque mi segundo apellido Gallarín hay 250 en España, y la persona que más sabe de apellido en España lleva mi apellido.
O sea, no yo soy un analfabeto. Pero la persona que lleva mi apellido Gallarín es profesora de la Complutense, se llama Consuelo García Gallarín. Entonces yo de los apellidos que soy un enamorado. Enseguida sé dónde son más o menos la gente, ¿no? Bien, entonces este hombre, pues ya digo que me dio una entrevista en el 2007 y falleció ahora hace un verano. Bueno, luego otro documento que me quería mostraros, de lo que eran los billetes. Fijaros que hay dos tipos: del billete gratuito, lógicamente, para primera y segunda clase, que la gente se saltaban de un vagón a otro, y luego estaban de los de pagar solamente una cantidad, de a cuarta de eso, ¿no? Este era el billete gratuito. Fijaros, yo he visto eso, es que no me he traído el láser, me puedo poner de pie con vuestro permiso. Aquí pone el año 50, pero lo hay prácticamente todos los años, del 20, del 30, del 40, esa cosa existe. Por eso yo decía, yo ahora comentaré una cuestión que la gente lo tiene, pero hay que ir a buscarlo, ¿no? Por ejemplo, este es lo que os decía, aquí la diferencia, vale por un billete a cuarta parte de precio. O te daban el billete gratis. Yo le pregunté a este señor, digo, bueno, ¿qué diferencia había que te lo dieran gratis? Dice, no, Carlos. Dice, si tú eras el que prácticamente dirigía la estación, pues entonces te daban billete gratis, una barbaridad. Dice, pero si solamente era el que hacía vigilancia nocturna, pues si había algún tren que descargaba, pues entonces era de los que te daban, dice, esto como la preferencia o darte la tribuna, ¿no? Y era curioso, ¿no? Fue lo que me explicó el hombre, yo eso no podía contrastar. Luego he querido recoger esta. Mirad, esta foto yo creo que la habréis visto mucho. Esta foto de Laurín el Grande. Esta foto aparece publicada en un libro de Michel Genet, creo que así. Esto es un hombre, pues como eso, los europeos que tenían dinero vienen por Málaga en los años 30 y 40 y se dedica a hacer fotos de toda la zona de aquí del Valle de Guadalhorce. Y está publicado esta foto en un libro que se editó en Alarón de la Torre, pero lo malo de siempre, como yo digo, la foto incluso estaba hasta mal catalogada. ¿Qué ponía, Dios mío? Ponía, parece a mí que era Toló, algún pueblo. Y yo no sé, casualmente, de verdad, no me estoy extendiendo, ¿no? Si no me lo decía, es que me agobio, que vaya allá. Casualmente había pasado muchas veces por esta calle. Y me había quedado, digo, ese balcón lo he visto yo. Viendo el libro, digo, ese balcón lo he visto yo. Digo, oye, en Alarón del Grande de Coín, efectivamente. No entiendo ni nada de la de Coín hasta que di con él. Y entonces, claro, esta casa se conserva tal cual. Ahora vamos a ver. ¿Vale? Esta casa no se tal cual. Es verdad que esto aquí ha subido, han cerrado otra parte del balcón y esto ya no existía. Pero la mujer me dejó acceder y me dijo, mire usted, aquí estaba el despacho. Entonces ya fui yo y fotografié. La señora, amabilísima como ella misma. Y la foto, lo que no pude sacar es la fecha, pero sí sé quién es el autor, porque estaba editada, pero el hombre la tenía mal identificada. Y esa foto es esto hoy en día. Esto se conserva tal cual, el balcón tal cual, pero tal cual, sin embargo, es que había cambiado. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué queda hacer del tren? Pues porque hemos hecho un montón de cosas, pero ¿qué queda hacer? Mucho. Pero no por identificar solo una foto, sino por coger a todos esos trabajadores que dieron su vida. Por eso decía yo antes los apellidos. Dieron su vida y hay que reconocerlo. Fueron verdaderamente los artífices. Reconocer al que ilustró esto, ¿no? La anterior foto, que queda ahí para los tiempos, ¿sí? Porque aparecía, no sé si habéis fijado, despacho de billetes. O sea, esas fotos están ahí, porque la estación de Málaga la tiene todo el mundo, y no con la prostitución de fotos que hay en internet, que todo el mundo se hace todo. Hay por ahí ciertas personas que se creen que las fotos son suyas. Mire usted, pero es así. O esta, mire ustedes. Yo me hago así por decir, ya me parece a mí que es verdad que alguno va a decir, ya lo ha dicho usted 3 veces, vaya terminando. Pido perdón. Esta mujer, ¿cómo llego yo a ella? Yo para la charla que di en Alaurín de la Torre, que ojo, yo estoy explicando esto para reclamarlo a vosotros, ¿eh? Yo lo que quiero es enganchar y decir, tenemos que seguir colaborando con este proyecto. Esta mujer es la hija del jefe de estación de Alaurín de la Torre. Yo en la vida, y no he visto otra, a lo mejor alguien la sacará aquí, yo nunca he visto la estación principal de Alaurín de la Torre, nunca la había visto. Y la única que conservo es esta foto. Bien, ¿esta foto cómo llega a mí? Pues con ya voy puerta por puerta dentro del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre pegando a ver quién tuvo aquí familiares o conocidos del tren. Pues Carlos, ahí hay una mujer que está en la esquina trabajando, pero ella no es así muy abierta. Bueno, pues yo llego a ella. Total, al final llegó a ella, sí, yo tengo unos familiares mayores, viven en el Palo, y ellos a lo mejor, dice, porque son los hijos del jefe de estación. Y claro, lo que yo he hablado con Manolo, eso supone una tarde, vete, invita a la gente a merendar, caliéntale la cabeza, coloquialmente, y que te saquen fotos. Y ellos me dijeron, nosotros no conservamos fotos de aquella época, dice, porque salvo que el fotógrafo pasara no teníamos cámara. Dice, pero sí fuimos cuando cerraron la estación. Dice, una hermana mía tiene una en Cádiz, porque ella es maestra, esta mujer es maestra en Cádiz jubilada. Digo, dame el teléfono que ahora mismo la llamo. Efectivamente, así fue. La llamé, digo, búsquela usted. Me la mandó y salió esa foto. O sea, esta foto originalmente ahora mismo está en Cádiz. Y es de ella, que se la hizo su marido, vamos, de ellos, y pone tu estación 1969, la foto del 69. El tren había cerrado unos años antes, ¿no? Entonces, es curioso. Se lo puso la hermana, ahí va tu estación, ¿vale? Y estos son los padres de esa mujer, ¿veis? Este es don Emilio, que tuvo un hermano y estuvo aquí en la estación, creo que es de Vallehermoso, que era Fernández, y él vino además porque este fue depurado con el tema de la civil y vino aquí. Está la mujer, ahí no se ve a la redactora, no se decía, y son prácticamente del 60. Que me ponga de pie. Bueno, estos otros documentos, es decir, yo he recopilado prácticamente todo lo que se va incrementando el precio, porque analizando la prensa de la época,
desde la Unión Mercantil, la Unión Ilustrada, y luego ya el Diario Sur, y la tarde también, pues se sabe perfectamente cuándo van subiendo. Y lo recogí además por ir viendo también las paradas que tenía el tren. Luego esto, fijaros lo que decía, todo se ha conservado. Yo estoy tratando de conocer por todos los medios quién es este Ponce, porque ese Ponce no es el fotógrafo. Digo Ponce, estas son las dos fotos, ahora vamos a ver, del día de la llegada del tren, la mañana del 5 de julio de 1913, que salieron el domingo 6 de julio. El 5 de julio llega el tren a Coín, ¿vale? El domingo 6 sale en la Unión Mercantil el relato, vamos, recogen con pelo y señales hasta los zapatos que llevaban puestos los que vinieron aquí. Pero hasta el sábado siguiente la Unión Ilustrada, que era el periódico gráfico de la Unión Mercantil, de esta familia que estaban establecidos en Carga, no me acuerdo de los apellidos, pero no lo recordaría, bueno, pues hacen esta foto y claro, se tienen que esperar una semana para pasar. La hacen tal Ponce, yo he hablado muchas veces con Pepe Ponce, que es un fotógrafo ilustre, pero de Carlos no es familiar mío. Y estoy hablando con un hombre que es director de banco, que es el que más sabe de fotografía en España, no pese a que le pese, pero este era un amigo de Martín Delgado, el rector de la universidad, etcétera, etcétera, y entonces ahora el hombre está un poco parado. Y este le va a conseguir ese Ponce, porque es que, claro, venir a Coín en aquella época que es un fotógrafo de estos ambulantes, ¿no? Esas dos fotos, pues, las he sacado aquí, ¿veis? Que se recogen perfectamente, que esas son las que todo el mundo conoce, del día de la llegada, bien, y luego esta otra vez, que ya está un poco más amplio. Se ve perfectamente cada uno de ellos, estas personas las tengo yo identificadas, o se ve perfectamente quiénes son. ¿Veis? Este es el día de la portada de la Unión Mercantil, ya que sale, o sea, todo este trayecto, que aquí está, mirad, pero bueno, tengo que irlo de la mano. Toda esta columna, o sea, todo esto de aquí, todo esto es lo que recoge la Unión Mercantil, de cómo llega la gente aquí ese día, pues claro, es una fiesta por todo lo alto, que llega a el 13 todos los días, la Unión Mercantil. O luego, por ejemplo, estos billetes, que esta foto está muy repetida, esta está publicada por César Moeda en la que tiene en el año 1921, y esto, por ejemplo, pues todavía no me metió la gente en el bolsillo, porque yo he visto billetes de esto, pero la gente no te lo cede, es lo que yo digo, ¿viste? Yo le pago lo que sea, la gente no te lo cede, ¿no? Esto está... O por ejemplo, perdón. O esta fotografía, ¿veis? Bueno, estas son muy corrientes ya, lo que decía de la alquería, en la que yo estoy detrás, sabéis la venta Pudini, ¿no? Porque yo creo que pasáis mucho por ahí, algunos pasáis. Yo estoy todos los días en Pudini, todos los días no, pero de vez en cuando voy. ¿Cuándo me va a dar usted la caja esa antigua que tiene ahí en un artillo que yo la quiero ver? El día que me la di, saco fotos de todos los sitios. Es verdad, es que así son las cosas. La gente hoy en día no le tiene aprecio a la antigüedad, eso, porque no vamos a engañar. Nos han puesto los muebles antiguos de moda porque ahora, con el tema de Ikea, pues la gente se da cuenta que las cosas buenas son lo que... Pero no me tiene un cajón antiguo de cosas. Y yo estoy deseando que me lo dé, pero siempre que voy llego tarde. Es que tengo mucho trabajo en el bar, porque dice que tiene fotos antiguas de la arquería, claro. Y había una maestra, perdóname por cuente este detalle, cuando yo hice un trabajo de historia de la educación, se lo decía Juan, de una maestra que estaba en la arquería, pues muere una semana antes de yo haber quedado, o sea, iba a quedar con ella, muere, y ya la hija no quería quedar conmigo porque tenía fotos de casi cuando paraba aquí, muchas veces los trenes, la maestra se aburría por las tardes, decía yo qué hacía en aquella época. Le regaló a su padre una cámara y dice que fotografiaba los trenes, los personajes populares que pasaban. Pero claro, la hija pues no le habría caído bien, no lo sé. Ya vamos terminando. Esta San Pedro de Menalla, que estaba así, luego se convirtió en una perrera, o sea, lo que es realmente el dejar esta una imagen, bueno, he querido poner imágenes porque de esto quiero decir una cosa. Yo creo que tendríamos que recoger, se lo decía Pepe y a todos los que estamos aquí, y hacer un archivo verdaderamente, pero catalogado, no constituido en internet. Es decir, todas estas fotografías no voy a pedir, sabemos quiénes son los autores, eso se sabe. El problema es que hay que ponerse a trabajar, catalogarla, identificarla, etcétera, etcétera. Y podríamos hacerlo, porque la mayoría están. Y podríamos elaborar, por ahí podríamos empezar, simplemente un libro de todas las fotografías que hicieron. Es verdad que la mejor ahora mismo se habla de Jeremy Wiseman, que está publicado en 30 días del sur, de España, y esas fotos son iguales, pero había otras muchas muy buenas, ¿vale? Y por ejemplo, esto decía, fijaros, esto es documentación para, esta es la zona de la alquería, y de aquí tienen que sacar, esto es el arroyo del valle, de aquí tienen que sacar el material, más se lo escribían, claro, imaginaros la época, para recoger el material, ¿no? Para emplear lo que sería hacer los caminos donde iban a trazar luego las vías férreas. Este es lo que os decía, estas son cartas que le dirigen, me da rabieta, me perdonáis porque no salen con mucha claridad, están los albañiles de trabajadores en aquella época de Cártama le dirigen al alcalde porque cuando viene le ponen un boicot, prácticamente la policía de la alquería no lo dejaban pasar. Entonces, claro, es que por eso decía, ¿qué impacto tuvo eso si todas las poblaciones tenían a las personas trabajando en el ferrocarril? Había una cantidad de documentación que se la dirigen a los alcaldes porque la gente se encuentra con impedimentos cuando llegan a la zona de la alquería. El Marqués de Puerto Seguro tenía que montar un destacamento, vamos. Y esta, por ejemplo, también, esta está, bueno, me da rabieta, pero yo lo podría pasar, esta está escrita por Leopoldo Werner y Pérez del Campo, de todo lo que vale la propiedad que le expropia, valga la redundancia, al Marqués de Puerto Seguro en la zona de la alquería. Un dineral para la época. Y esto, que aunque no lo veis, pero lo tenía por ahí, no sé si... Bueno, la anterior, esta estaba por aquí, no lo hemos puesto anterior, perdona, vamos a ver para atrás, yo creo que si me voy para atrás,
que quiero enseñar, a ver si no tiene muy mala calidad, y os la voy a enseñar para ver lo que decís. Vamos a ver. Si abriera ahí, y aunque se saliera. Vale, esta carta está escrita en francés, ¿veis? O sea, en breve, monsieur le commerçant, nous sabemos que el problema de la zona de la Alquería parece que se dirigían en francés. Y hay carpeta entera en francés. Carpeta entera, claro, pues es lo que estaban dirigiendo la obra en francés. O sea, no era eso que tal, no, aquí estaban, como yo digo, el encargado del grupo, pero la obra ganaba toda directamente de Madrid. ¿Ves? Y administrador el administrador delegado, todo salía prácticamente de eso. Bueno, mirad, una vez me dijeron mi alumno, profesor, hoy podía haberse callado 5 minutos antes. Y yo creo que estaba en la razón. Empezamos prácticamente a las 8:30, ¿verdad? Un poquillo más tarde, ¿no? Son las 9:25, ¿verdad? ¿No? Yo creo que le he cansado, así que lo primero que tengo que pedir es perdón. ¿Vale? Pero si le he cansado, yo creo que no está justificado, el fin no justifica los medios, pero yo creo que en este caso sí. Yo creo que ese trabajo que han hecho todos mis compañeros y el que menos ha aportado he sido yo, lo que he hecho es hablar, pues realmente merece eso, una puesta en valor. La puesta en valor no es llevarse hoy el libro y dejarlo en la estantería, sino decir, aquí hay 6 personas que han trabajado de forma totalmente altruista y que siguen, por lo menos en la parte que a mí me cabe, yo creo que algunos también más, seguir, pues en definitiva, con los brazos abiertos y esperando a todos los que queráis colaborar, y digo que sigamos adelante para no sé cuánto, a lo mejor dentro de 5 o 6 años, ampliar toda esa documentación. Porque yo, con fotos como esa que están en la portada, o con el material que había aportado, todos los que lo había aportado, yo me quito el sombrero. Así que bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias por haberme aguantado, que no es fácil, y que sigáis colaborando.